Buenas noches, gracias por acompañarnos en Tertulia de Noche. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y que en alguna manera también nos preocupa. Es el tema económico. ¿Qué va a pasar en el 2019? Sobre todo que venimos de la aprobación de una reforma fiscal. A partir de junio entrará el pago del IVA para algunos servicios como la electricidad después de 280 kilovatios consumidos, agua y otros servicios que se van a venir grabando poco a poco y otros que ya se graban a partir de la reforma, igual canasta básica y títulos valores. Si usted vende una propiedad va a tener que pagar un impuesto, en fin, todo se graba. La verdad es que esa es la realidad y es muy poco lo que queda exento. Todos ya sabemos lo que el gobierno ha dicho, está sin plata y necesita una reforma fiscal que era urgente, que incluso nuestro invitado lo ha venido diciendo desde que viene a estos programas. Sin embargo, bueno, para el Ministerio de Hacienda es insuficiente, en algún momento tienen que plantearse hacer otra reforma más o plantear nuevos impuestos para que llevar recursos frescos a las arcas del gobierno. Pero bueno, eso nos deja a la perspectiva de que, bueno, ¿qué va a pasar si este es un año importante para invertir, no para invertir? ¿Qué va a pasar con las economías de la casa? ¿El país cómo queda ante organismos internacionales y sujeto no a crédito? ¿Si es suficiente para que las instituciones del gobierno inviertan en seguridad, en educación? En fin, todo lo que se requiere para que opere un Estado y operemos nosotros como personas y operen las empresas. Para hoy, como siempre, invitamos a estos temas económicos a Roy González, quien fue viceministro de Hacienda en 2 ocasiones, gerente del Banco Central. Hoy en día él es consultor sobre estos temas y bueno, muy conocedor y por lo tanto le agradecemos siempre que nos colabora para venirnos a dar una perspectiva económica de cómo estará el país para este 2019. Roy, muchas gracias de nuevo por estar aquí. No. Ya su casa, Tertulia. Sí. Efectivamente, como usted dice, me recordaba un poco de los tiempos esos de abogar por la reforma fiscal. Ahora, para bien y para mal, nos toca un poco lidiar con algunas repercusiones de esa reforma. Ajá. Bueno, primero, ¿qué significa el hecho de haberse aprobado para el Estado, en principio, esta reforma y qué implica también para los que de alguna medida vamos a tener que comenzar a pagar por esta reforma? Ok, bueno, vamos a ver, tal vez un poco haciendo como alguna retrospectiva, digamos, sobre ese tema de la reforma. El tema complicado con las finanzas del Estado es que no es muy diferente que en una economía familiar, ¿verdad? Entonces, el gobierno venía en una situación en la cual, para cubrir sus gastos normales de cada día, la luz, el agua, los salarios en general, realmente cuando llegaba al final de mes y hacía la cuenta, antes de comenzar a pagar intereses, ya debía alrededor de un 3% de la producción nacional en valor. Y entonces lo que hacía era que se tenía que endeudar para comenzar a pagar intereses y entonces se genera un efecto de bola de nieve y entonces la deuda pública en general cada día crece más y el problema ahí es que esa deuda pública en algún momento la gente le pierde confianza a las inversiones en bonos de gobierno y entonces dice, no, necesito que me paguen más tasa de interés. Y entonces comienza a meterse en una situación donde yo creo que ya desde el cierre del gobierno anterior estábamos de pronto como ya acercándose mucho a lo que se llama el precipicio fiscal, ¿verdad? Que era un poco como decir, mira, ya vamos a llegar ahí al precipicio y es como que uno vaya montado en un tren y entonces donde están el acantilado no hay puente. Entonces era un poco lo que pasaba. Dentro de ese contexto, entonces viene el gobierno y plantea una reforma tributaria, yo creo que responsablemente, a diferencia del gobierno de Luis Guillermo Solís, que dijo que en los primeros 2 años no iba a plantear impuestos, y entonces cuando los planteó ya era demasiado tarde y ya nos metemos en el ciclo político, en la campaña electoral y se hace imposible esas cosas. Creo que este gobierno de don Carlos Alvarado tiene el acierto de priorizar eso como su principal tema, digamos casi monotemático el primer año en eso, y logra aprobar una reforma fiscal. Una reforma fiscal que, para decirlo de alguna manera, es insuficiente para resolver los problemas. Lo que la reforma fiscal hace es generar condiciones para que la situación no se siga deteriorando más, sino que paulatinamente
allá por el año 2023 más o menos, el país comience a tener un respiro, digamos, comienza a haber un respiro, digamos, en la situación fiscal y por lo tanto se recupere un poco más la capacidad para que el Estado, digamos, invierta más y mejor. Antes de eso, lo que hace simplemente es, usted lo decía muy bien, darle credibilidad, por ejemplo, a organismos internacionales o a los mercados para que sigan creyendo que financiar al gobierno de Costa Rica es razonable. Ahora, esa reforma fiscal, desde el punto de vista de usted y yo, tiene algunas implicaciones, efectivamente, de que hay cosas, servicios, por ejemplo, que antes no estaban grabados, no sé, de cortarse el pelo o arreglarse la barba, al gimnasio, lo que usted quiera, en lo cual usted ahora va a comenzar a pagar un 13% más. Y entonces eso, aparte de que probablemente lo que haga es limitarle a uno su capacidad de gasto, de pronto se reconoce que las reformas fiscales tienen un efecto de recesión o de desacelerar el crecimiento de la producción en los meses siguientes a la entrada en vigencia, que en el caso nuestro la reforma fiscal verdaderamente entra en vigencia en junio de este año, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, tiende a ser un poco, a desacelerar un poco la economía porque la gente, digamos, al necesitar pagar más impuestos, de pronto tiene que restringir más su nivel de consumo y eso podría hacer que desacelere aún más la economía de lo que de todas formas se desaceleró el año pasado. Claro. Sobre todo, digamos, en que uno no sabe cuánto más se va a significar ese gasto y va a comenzar a priorizar los gastos. Es lo mismo en una casa. ¿Hay algún cálculo, Roy, que establezca más o menos un salario, no sé si es base, que está como por 426,000, creo? ¿Cuánto más tendría que pagar? Yo he visto algunas publicaciones que hablan como que se tiene que derogar como 40,000 más de los gastos que siempre tienen. En el caso de una familia, no sé las empresas en ese caso, ¿verdad? Porque ahí tienen gastos varios, pero más o menos como poniendo esa perspectiva. ¿Tenés algún dato por ahí que nos pueda dar? Vamos a ver, lo que se ha calculado es cuál es el efecto que la reforma fiscal podría tener sobre la inflación, por ejemplo, o sea, sobre el aumento generalizado de los precios. La inflación, como usted recuerda, don Álvaro, se calcula monitoreando los precios de una canasta de consumo, de una canasta donde están las entradas al cine, el pago de internet, de comida en general. Y entonces se supone que la reforma fiscal en el 2019 el efecto sería de un 1,2% en el precio de esa canasta por efecto del impuesto. Es decir, digamos que de alguna manera uno tendría, si esa canasta, por ejemplo, antes le costaba 200,000 colones, entonces se supone en ese análisis, digamos, inicial, que tiene que pagar como 2,400 colones más solo por efecto del impuesto. Sin contar los servicios que adicionalmente puede pagar. Claro, además de que ahí digamos, este año solo la reforma fiscal solo rige 5 meses y medio, ¿verdad? Entonces, el otro año habrá que ver cuál es el efecto, digamos, de incremento en el precio, pero sí termina repercutiendo sobre el consumidor. O sea, el consumidor sí claramente, y es muy difícil, como usted bien lo dice, si usted por el contrario lo que va a hacer es construir una casa o alguna cosa así, de pronto antes usted no pagaba el impuesto al valor agregado sobre los planos, por ejemplo, sobre los profesionales que le hacían los planos. Exacto. Ahora, por el contrario, usted va a tener que comenzar a pagar sobre el estudio de suelos, sobre el arquitecto, sobre esas cosas. Y entonces ahí es más difícil de estimar, pero claramente necesita un mayor esfuerzo de todos los contribuyentes para darle esa plata al gobierno. Ahora, la plata no nace ni se multiplica, ¿verdad? Simplemente se la quitan al sector privado para dársela al gobierno. Sí, en eso, servicios básicos como el agua y la electricidad que también se graban, la gente va a tener que tener mucho cuidado con lo que consume. 280 kilovatios en luz, 13%, que son recursos que se trasladan al gobierno. No es que en este caso Copelesca va a aumentar un 13%, no es que son 13%, que si usted consume más de 280 kilovatios va a tener que pagar un 13% del IVA. Sí, en el agua y en la electricidad generalmente lo que ha hecho Costa Rica es escoger un modelo en el que trata de proteger lo que uno llamaría un consumo
esencial para las personas con mayores necesidades. Entonces, por eso es que en la electricidad hay una cierta cantidad de kilovatios hora que no, sobre los cuales, digamos, que si uno consume hasta ahí no paga. Si usted pasa de eso, paga sobre todos. Es decir, no paga sobre el incremental, sino paga sobre todos. Por eso es que el tema es básicamente una exoneración que está tipificada para favorecer únicamente a la gente que tiene un menor consumo eléctrico, y se supone que tiene un menor consumo eléctrico porque probablemente tiene un menor poder adquisitivo, entonces tiene un bombillo, un par de bombillos y algunas cositas, digamos, menos. Igual en el agua. Un consumo en el agua, básico, 200 kilovatios, que es lo que consume. Sí, y en el agua también hay una cantidad de metros cúbicos de agua que está... Creo que eso después de los 30. Que está exenta igual, ¿verdad? Que no, pero de ahí en adelante, digamos, el resto se paga. Y ahora eso para la economía nacional, usted decía que se puede desacelerar un poco después de una reforma, y esos son 5 y el resto de meses que quedan. ¿Eso golpeará, digamos, el comercio local, digamos, local en términos nacional, de las tiendas, las carnicerías, del tema de ir al cine, de algunos que tienen hijos en escuelas y colegios privados que tal vez van a tener que también pagar un porcentaje? Claro. ¿Cómo se ve ese panorama? Sí. Bueno, vamos a ver, ahí tal vez volviéndose atrás un poquito, digamos, 2018 de todas formas fue un año en el cual la economía costarricense creció más lentamente. Digamos, durante más o menos a partir de la segunda mitad del año se desaceleró mucho el consumo, la gente no volvió a comprar vehículos, ¿verdad? La venta de vehículos bajó mucho, no hubo más construcción de vivienda, construcción residencial, y entonces lo que impulsó la economía en ese segundo semestre fue básicamente alguna construcción no residencial, por ejemplo, de algunos centros comerciales como Oxígeno en Heredia, o algunas naves industriales, particularmente en la zona del Coyol, por ejemplo, de Alajuela. Pero la economía se desaceleró. De hecho, digamos, el año pasado nosotros cerramos con un 2,7% de crecimiento, que es bajo, y que de alguna manera veníamos desde un 3,4%, que sigue siendo bajo, pero en 2017 hemos crecido al 3,4%. En 2018 pasamos a crecer solo un 2,7%. ¿Qué es lo que pasa con un crecimiento del 2,7%? Que no es suficiente para reducir pobreza. O sea, no es, digamos, para sacar gente de la pobreza. Se estancan los índices de pobreza. Claro, se estancan los índices de pobreza, ¿verdad? Que tienen años de estar estancados. Claro, si usted lo ve, pasó lo mismo con el desempleo, ¿verdad? El desempleo al final del año pasado cerró en un 12%. O sea, un 12% de desempleo es muchísimo desempleo. Son 294,000 personas desempleadas. O sea, es demasiado Eso fue un crecimiento, estuvo un 9,7 o casi un 10%. Sí, ahí el tema, digamos, adicional complejo es que es un poco lo que viene. O sea, lo que de alguna manera venía ya para 2019, aún sin reforma fiscal, ¿verdad? Porque hay cosas que están pasando. Por ejemplo, digamos, el mundo se está desacelerando un poco, está creciendo más lentamente. En parte porque Estados Unidos ya bajó un poco su ímpetu de crecimiento, y después todas las tensiones comerciales con China, por ejemplo, de que si no quiero que entren productos chinos a Estados Unidos, y Donald Trump, entonces se echa todo un discurso ahí, entonces los chinos le responden un poco igual. Ese tipo de cosas va a hacer que el crecimiento mundial se desacelere un poco. Después, a nosotros nos afectó y nos va a seguir afectando este año la situación de Nicaragua. Hay empresas costarricenses que venden a Centroamérica, ¿verdad? No solo a Nicaragua, ¿verdad? Sino que también incluso algunas tenían rutas terrestres para movilizar sus productos a Centroamérica, y con las tensiones en Nicaragua se vieron afectadas. De hecho, se calcula que el conflicto en Nicaragua le restó como 0,2% del PIB al crecimiento del año pasado. O sea, que si no hubiese tenido el conflicto en Nicaragua, hubiésemos crecido casi un 3%. Bueno, y hubo otros temas ahí, por ejemplo, el tema de la huelga del sector público, también eso afectó el crecimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora en el 2019 ya de por sí empezábamos en una situación compleja donde, por ejemplo, la inversión privada está mucho más lenta. De hecho, ya no se prevé la misma recuperación que tuvimos, o el mismo dinamismo que tuvo en 2018, esa construcción de plazas comerciales, o de zonas o de naves industriales,
sino que lo que se ve para este año 2019 es que la inversión privada va a estar muy, muy a la expectativa. Entonces, las apuestas están descansando mucho en dos dinamizadores del crecimiento, que son de cuidado los dos. Uno, la inversión pública. Y la inversión sin plata, pública, bueno, tal vez ahora. Pero además sin plata, yo diría que más grave que sin plata, con un pésimo récord de ejecución de obra pública en este país. La carretera San Carlos es un triste, un lamentable ejemplo de eso, pero entonces, por ejemplo, la Ruta 32 va avanzando muy lentamente y hay problemas todavía de reubicación de servicios y de expropiaciones. Entonces, ¿qué tan rápido siente uno que va a avanzar la inversión pública? Bueno, ese es uno de los elementos sobre los cuales descansan las expectativas de crecimiento de 2019, y el otro es la recuperación del consumo privado. Y entonces ahí se vuelve muy importante lo que usted decía, porque ¿qué es lo que está diciendo el Banco Central? El Banco Central dice, mire, el precio del petróleo en este año se calcula que va a caer como un 18%. Entonces lo que partía el Banco Central era, bueno, con la caída del precio del petróleo, los consumidores van a tener algún alivio de su ingreso disponible porque les va a salir menos caro la gasolina y menos caro producir, y después ahora van a tener más confianza por la reforma fiscal y entonces van a consumir más. Y ese mayor consumo va a dinamizar la economía. Eso es un poco lo que dice el documento del Banco Central. El problema es que es un poco lo que usted decía, y yo siento más realista eso. Yo creo que a partir del mes de junio, cuando entren a regir el IVA, o sea, los incrementos en el IVA, el consumidor va a enfrentarse a una situación donde va a tener, algunas cosas le van a salir más caras. Y entonces yo no estoy tan seguro de que mientras no bajen, por ejemplo, las tasas de interés, la gente se atreva a consumir más, o que se motive a hacerse una nueva casa o a hacer una remodelación. Eso no está tan claro. Y entonces yo creo... O comprarse un carro nuevo. O comprarse un carro nuevo. Entonces, en ese contexto, yo siento que el crecimiento de este año puede ser muy malo. Puede ser muy malo. 2.7. Vamos a ver, un poco más que el 2.7. Posiblemente el Banco Central habla de un 3,2%, pero un 3,2 sigue siendo muy poquito. Digamos, no, es insuficiente para resolver temas de pobreza o cosas de esas, y además un 3,2 porque hay un efecto rebote de la huelga. Porque lo que dice el Banco Central es, mire, por un tema contable, el año pasado, cuando muchos empleados del Ministerio de Educación no estaban dando lecciones, eso no se puede contabilizar como producción, porque no hay una unidad de producción que es la lección impartida a su hijo o al mío para que aprendas alguna cosa nueva. O sea, un servicio. Cuando el empleado está en la playa o en Cancún como algunos, entonces eso no es producción. Aunque le paguen, no le pagan por producir. Entonces, eso contablemente se tiene que clasificar como una transferencia a los hogares en el 2018. Entonces, en el 2019, aunque sean los mismos empleados, hay un brinco que da el indicador porque ahora se supone que no va a haber huelga. Entonces, si no hay huelga este año, la parte del gasto público mejora el indicador de producción. Entonces, por eso crece un 3,2. Si uno quita el efecto ese rebote, crecemos este año, la estimación de crecimiento es crecer un 2,8. O sea, básicamente lo mismo que crecimos el año pasado, y que es insuficiente para reducir desempleo, por ejemplo. Claro. Ahora, si uno tuviera que tomar alguna decisión tomando en cuenta del tema de las tasas de interés en inversiones, hay que ser precavido en lo que uno, o comprar carro, porque hay mucha gente que no analiza la situación económica que se puede presentar, sino más que ejecuta, ¿verdad? Quiero seguir comprando carro, quiero construir, no sé qué tanto el sector construcción, digamos, podría desacelerarse más bien, tomando en cuenta no solo el pago del IVA, sino también el tema de las tasas de interés, y aún así el combustible, porque ya se anunció un nuevo aumento en combustible, sí, que son elementos importantes para el tema económico. Sí, vamos a ver, ahí hay un tema que es clave, y es precisamente ese de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque la reforma fiscal no resolvió el problema fiscal. Vamos a ver,
Y el gobierno no le mintió a nadie, no era para resolver el problema fiscal. Necesitaba más ingresos. Era un poco de ingresos y era recuperar un poco la confianza de los mercados financieros para que le siguieran prestando plata. Exacto. Entonces, la reforma fiscal lo que hace es que permite que allá por el 2023 la deuda comience poquito a poco a empezar a bajar. Pero de aquí al 2023 la deuda pública sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí entra el tema de, digamos, de la expectativa que uno pueda tener sobre las tasas de interés. Este año el gobierno necesita financiar más o menos el 12,7% de la producción para cubrir el déficit o para amortizar deuda que le vence. Esos son 7.600 millones de dólares. Un que el gobierno necesita ir a buscar. 7.600 millones de dólares, un huevo de plata. Sí. Y entonces ahí la pregunta es, si los diputados les aprueban el proyecto de eurobonos, lo que han llamado como eurobonos, el gobierno lo que pretende es 1.500 millones de esos 7.600 traerlos de afuera para presionar un poco menos las tasas de interés locales. Si los diputados no le aprueban los eurobonos, tiene que buscarlos en el mercado local. Y entonces lo que va a hacer es que va a tener que comenzar a presionar las tasas, la tasa de interés para poder recaudar más plata. Va a lo que llaman los economistas a estrujar al sector privado, es decir, a agarrar todos los recursos para cubrir el déficit, entonces quitar recursos de disponibilidad al sector privado. Y entonces va a haber muy poco crédito. No es una buena señal. No, para nada. Habría muy poco crédito y habría tasas de interés más altas este año. Entonces yo creo que mientras uno todavía no tiene claridad sobre lo que va a pasar, por ejemplo, con el tema de los eurobonos, no están las condiciones ni para cambiar de carro, ni para aumentar las deudas o esas cosas, porque hoy todavía no está claro lo que pueda pasar con las tasas de interés. Si el gobierno tiene que ir, depende solo del mercado local para financiar su déficit, las tasas de interés van a subir. Más bien, si la Asamblea por el contrario le aprueba... ¿Usted cree que esa sea como la jugada siguiente? Yo tengo la esperanza que la Asamblea sí le va a aprobar al gobierno la colocación de eurobonos, tal vez no los 6.000 que había pedido en 5 años, sino de pronto 3.000, nada más, los primeros 2 años, sí. Y con algunas condiciones como para decir, bueno, pero yo lo voy a estar revisando a ver si usted está haciendo la tarea y si no le anulo la nueva colocación del próximo año. Pero yo tengo la esperanza de que al menos le aprueben 1.500 millones de dólares para colocar en el exterior este año. Que eso sería importante para reducirle presión a las tasas de interés locales y entonces sí, creo que podría ser que ya será hacia el segundo semestre del año, que ojalá más bien las tasas de interés puedan comenzar a bajar un poquito y la gente tenga un poquito más de confianza para comenzar a reactivar un poco la economía. Pero mientras eso no pasa, yo creo que ahí, como dicen un poco, uno lo que tiene que hacer es como quieto en primera, o sea, decir, no hacer eso. Y entonces yo creo que mientras uno esté en ese ambiente de esperar, la economía va a estar lenta, el desempleo va a seguir alto y es un problema. Entonces, sí, porque uno puede hacerle números a lo siguiente. Bueno, si las tasas de interés en estos momentos están quietas, desde el punto de vista personal, uno tiene que fijarse en lo que más va a gastar con la aplicación del IVA a partir de junio y los aumentos del combustible. Buen punto. Además de que eso es un excelente punto, porque en la situación de hoy, usted sabe que a partir de junio usted va a pagar más, su consumo personal o familiar va a ser más caro, porque algunas cosas que antes no tenían el IVA, ahora la van a tener. O sea, ¿cuánto más caro? Medicina, la canasta básica 1%, ya hablamos de los servicios, si va al gimnasio tiene que pagar, si va a la cita médica tiene que pagar más, o sea, casi que todos los servicios están algunos al 4%, 4% de la educación y los medicamentos. Sí, correcto. 1% de la canasta básica. Tal cual. Pero efectivamente, lo que usted sabe es que va a pagar más. Va a pagar más. Entonces, efectivamente, usted va a pagar más. Vamos a ver, el Banco Central estimó en enero que este año el precio del petróleo va a bajar un 18%. Lo que pasa es que la noticia que nos está dando Recope ahora es que va a subir 30 y pico la gasolina. Que está subiendo, o sea, es decir, uno dice, bueno, esperemos que esto de Recope sea un asunto que no marca la tendencia a lo largo del año, pero hoy le sube, digamos, la próxima semana... En abril, ya lo anunció para abril. Por eso, en abril usted llega y
y paga más. 31 pesos más a la gasolina. Entonces, usted paga más, después va a pagar un poco más por el IVA. Entonces, el tema es tasas de interés. Yo diría, hoy uno está a la expectativa de que no tienen una razón importante para aumentar y tiene la esperanza de que en el segundo semestre puedan comenzar a disminuir un poco. Pero si el gobierno, por ejemplo, fracasa en que le aprueben la colocación de eurobonos, las tasas tienen que subir este año. Entonces, más bien puede ser más complicado el panorama, incluso lo que el Banco Central está estimando, y que entonces el pronóstico ese de crecimiento del 3,2 se quede más bien excedido. O sea, ahora, el sector turismo, por ejemplo, que hay mucho en la zona, en el país, que es un fuerte ingreso. Sí. Bueno, los tiquetes de avión van a subir también, ¿verdad? También se les aplica el IVA. Sector turismo, ya hablamos un poco del sector construcción. No sé qué otro sector sector productivo, por ejemplo, que también le sube una gasolina, las tasas de interés, todo le sube. ¿Ese sector de la economía qué? Bueno, ahí hay temas difíciles. Porque es interesante, uno puede decir, de repente yo me alejo de esa vaina, pero ya que van a seguir viniendo turistas. Si yo estuviera en la fortuna, por ejemplo. Sí, bueno, vamos a ver, hay cosas interesantes pensando en la fortuna, por ejemplo. El año pasado el tipo de cambio tuvo una devaluación, el colón tuvo una devaluación del 7%. Eso es bueno, eso le conviene al sector turismo y al sector exportador, porque cada dólar que alguien llegue y le da, usted consigue más colones con ese dólar. Entonces, eso tiene una ventaja desde el punto de vista de que le da ya sea al sector turístico un margencito un poco de que está recibiendo más colones por los mismos hospedajes que coloca, o incluso puede ser que le dé chance de bajar un poquito la tarifa en dólares para ser más competitivo y recibir los mismos colones. Entonces, creo que el sector turismo y el sector exportador, el tema de la depreciación cambiaria del año pasado les ayudó un poquito. Pero lo que pasa es que el mundo está comenzando a desacelerarse un poquito. Y otra cosa que está pasando a nivel mundial es que allá por 2009, cuando estábamos en la crisis financiera internacional, los bancos centrales del planeta lo que habían hecho casi todos era comenzar a bajar tasas de interés y comenzar a tirar más dinero a la calle para que la gente decidiera consumir. Hoy, 10 años después, están retirando un poco de esas cosas. De hecho, en el 2018, el Banco Central Europeo ya dejó de tirar dinero a la calle, de lo que llamaba un programa de compra de activos. Y los bancos centrales del mundo han venido poco a poco subiendo un poquito las tasas de interés. Entonces, digamos, el mundo va creciendo un poquito más lentamente, va subiendo un poquito el costo del dinero, y entonces a nosotros nos toca hoy lidiar en un escenario más complicado. Entonces, habrá que ver un poco cuánto eso repercute en el dinamismo local. Pero no parece ser como que la demanda externa por exportaciones o por turismo nos vaya tampoco a ayudar demasiado. Algo podemos lograr ahí, pero no hay una razón como que uno diga para tampoco ser especialmente optimista con el crecimiento impulsado por la demanda externa, o sea, o con la llegada de turistas, porque también si el mundo comienza a crecer un poquito más lentamente, entonces la gente comienza a medir un poco diferente si quiere venir a hacer turismo o no, y entonces eso eventualmente repercute sobre la llegada de turistas, o puede repercutir sobre la llegada de turistas. Entonces, eso no es fácil. Ok, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar hablando con Roy González. Hay algo que también hay que ver, es la perspectiva que tiene uno también, ¿verdad? No necesariamente la perspectiva que tiene uno, a veces no coincide con la económica, pero sin embargo uno siempre mantiene las mismas expectativas. Y es importante porque a mí me preocupa, por ejemplo, bueno, vamos a poder sostener el mismo modelo de vida que tenemos con todo esto que estamos conversando, o hay que esperarse, modificar algo, buscar nuevos ingresos, no sé, porque el tema se las trae en el sentido de que uno lo que ve es que la mayoría de cosas van para arriba, digamos, uno no siente que la economía le permita a usted, digámosle, yo digo desde el punto de vista familiar, porque eso es lo que realmente piensa todo el mundo. Igualmente hay que verlo el tema empresarial, que cualquier movimiento le pueda afectar a un pequeño comercio local o un pequeño negocio, y que en alguna medida sienta que en lugar de mejorar como empresario, más bien va
va afectándose cada vez con las decisiones que se tomen, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, que nos afecta, nos beneficia. Ya volvemos con más de Tertulia de Noche. Bien, continuamos con Tertulia de Noche. Recordarles, miércoles a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Roy, una de las cosas que preocupa a los sectores, uno conversando la semana pasada con productores agropecuarios, es que ellos sienten que todo va para arriba, como decimos popularmente, pero no ven que el gobierno haga algo por reactivar la economía, y que bueno, la única situación es demen, pero yo no reactivo nada, ¿verdad? Y eso no sé si son malas señales o malas percepciones de un sector de la economía de nuestro país, o es la realidad. Bueno, vamos a ver. Yo creo que desafortunadamente es la realidad. Es decir, entiéndase, por ejemplo, el crecimiento de este año, el propio Banco Central lo reconoce. ¿Cuáles son las expectativas que el Banco Central, dónde ve el Banco Central, cuáles son los motores de crecimiento que el Banco Central ve con posibilidades de activarse? Dos. Uno que dice el Banco Central es la inversión pública. Hay un montón de recursos de préstamos para inversión pública que no se han ejecutado. De los chinos, del BCIE, cualquier cantidad de préstamos que ya el país ya consiguió, ya la Asamblea Legislativa aprobó en general y ya los proyectos estaban, pero no se están ejecutando. Entonces el Banco Central dice, mire, esa inversión pública va a ayudar un montón, va a generar más empleo y va a reactivar la economía. Y lo puede hacer, pero el tema práctico es cuál es la capacidad que nosotros hemos demostrado, no hablemos como este gobierno, sino como país, sí, para ejecutar obra pública. Lamentablemente muy mala. Entonces, la carretera es una señal de eso. La carretera San Carlos es un pésimo ejemplo otra vez de eso. Y en realidad, si uno no se ve en la carretera San Carlos, si no ve en otros casos, por ejemplo... La Ruta 32. La Ruta 32. Es más, las inversiones que están haciendo por el Saprissa, que todavía tienen que... El puente del Saprissa y la circunvalación. Claro. ¿No? Es más, ve otro ejemplo, digamos, que ahí es donde uno dice que a veces el problema es que el discurso a veces de los gobiernos está disasociado de la acción de gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno, por ejemplo, entra, creo yo, con muy buen tino y dice, mire, nosotros los espacios fiscales son muy estrechos, entonces también necesitamos mover más fuertemente alianzas público-privadas. Bueno, alianzas público-privadas es, por ejemplo, la concesión de la Ruta 27, la carretera Caldera, que de alguna manera el concesionario tiene presentado desde hace mucho tiempo un proyecto de ampliación de esa carretera. ¿Qué dice este gobierno? Un día que a mucha gente no le gusta ese contrato. A la gente no le gusta, pero por ejemplo, el gobierno, digamos, hace como un mes y medio, dio unas declaraciones que a mí me parecieron terribles. Lo que dijeron fue, mire, vamos a ver, no era ni el presidente ni la primera dama, era una funcionaria del Consejo de Concesiones. Lo que dijo fue, bueno, el contrato tiene 3 salidas para ese tipo de cosas. O que la ampliación la pague el Estado, o que suba la tarifa, por ejemplo, de los peajes, o que eventualmente pueda ampliar plazo. Y nosotros esperamos para diciembre de este año tener claro el camino a seguir. Entonces uno dice, ¿cómo nos vamos a tomar 11 meses para tener claro el camino a seguir? O sea, eso es un tema, es impensable. O sea, el país no se puede dar esos lujos. Entonces, el problema verdaderamente con la parte de obra pública es que uno desafortunadamente comienza a tener poca fe en el tema de que la dinamización de la obra pública sea una oportunidad de crecimiento o de reducción del desempleo, porque las acciones no lo apuntan así. Y lo ha reconocido incluso don Rodolfo Méndez Mata, digamos, yo tengo por quien tengo un gran respeto y admiración, pero él mismo reconoció que puso habían seleccionado una serie de proyectitos que querían impactar porque tienen una incidencia importante sobre movilidad y que 10 meses después ninguno ha caminado. Y esos que tienen el peso del señor ministro de Obras Públicas y Transporte, digamos, en ese tema. Entonces uno dice, ay, hijo pucha, qué complicado eso. Claro. La otra cosa,
consumo de los hogares, que es el otro tema, el otro motor que el Banco Central dice que se puede activar. Y el Banco Central dice, mire, ese motor se puede activar porque la gente tiene más confianza y porque como el precio del petróleo va a bajar, entonces va a tener un alivio de presupuesto y va a poder consumir más. La gente no tiene más confianza hoy. O sea, la gente, de alguna manera, yo diría que pasamos de una situación de estar muy, pero muy, muy preocupados de que íbamos a 80 kilómetros por hora hacia el precipicio y ahora vamos a 40 kilómetros por hora. Pero mientras no se hacen otras cosas, claro, igual vamos al precipicio. Entonces uno ahora está menos asustado, pero yo por lo menos no dejo de estar asustado. Pero no está confiado. No. O sea, como recuperar la confianza, eso no es así. Y yo creo que para eso tienen que pasar dos cosas. Una es que creo que es necesario aprobar el proyecto de colocación de eurobonos para que efectivamente uno tenga la tranquilidad de que el financiamiento del déficit del gobierno no va a presionar las tasas de interés hacia arriba. Y la otra es, y me pareció curioso porque incluso en la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en el país hace poco lo menciona. En Costa Rica durante muchísimo tiempo tuvimos inflaciones muy altas. Entonces el Banco Central solo se acostumbró a subir la tasa de interés cuando la inflación era demasiado alta. Pero pareciera ser como que a veces se le olvida que la inflación muy baja también es un problema. Y hoy tenemos una inflación que está por debajo del rango meta del Banco Central. El rango meta del Banco Central lo que dice es, mire, la inflación debe estar entre el 2 y el 4 y hoy está por el 1,5, un poquito abajo. Entonces uno dice, el Banco Central, en el contexto, digamos, de la colocación de eurobonos, por ejemplo, y cuando comience a venir un poco más de recursos y a haber un poco de presión hacia la baja del tipo de cambio, el Banco Central creo que tiene espacios para bajar un poco las tasas de interés. Y es importante bajar las tasas de interés para que la gente, digamos, se sienta un poco más motivada a sacar un préstamo, invertir, a construir casa o lo que quiera. Claro, entonces esas dos cosas son oportunidades. Vamos a ver, son oportunidades, son potencialidades, pero yo creo que el problema en este país es que nosotros estamos muy acostumbrados a ver oportunidades pasar. No veo oportunidades pasar, pero nunca las agarra. Entonces, digamos, uno dice, mire, que hay una oportunidad, digamos, para reactivar la economía y para generar más empleo por obra pública. Claro que la hay. Es un excelente momento están los recursos, hay proyectos, ese tipo de cosas. Pero ¿habrá capacidad de ejecución? No lo sé. Yo hoy no la veo y me parece que ahí tiene que no sé, yo no sé si no por la pose, pero verdaderamente, aunque uno no haga formalmente una declaratoria de emergencia, sí debería reaccionar como si fuese una emergencia la ejecución de obra pública, porque es una emergencia bajar el desempleo del 12%. O sea, hay un montón de costarricenses, 294,000 costarricenses que no tienen empleo y la pobreza nos está superando, digamos, va hacia arriba, y eso en términos prácticos, entonces uno dice, puta, ¿qué puede ser más emergencia que ejecutar bien los proyectos de inversión pública? Uno no quiere ser negativo, digamos, pero uno siente que más bien con todo ese panorama, si en el caso, como vos decís, que no se aprueben los eurobonos, más bien la condición de la pobreza puede aumentar. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que efectivamente eso es un problema. Digamos, y el Banco Central más o menos lo reconoce en lo que plantea como lo que llama un escenario alternativo. Entonces, la pregunta final es, ¿entonces qué sirvió todo lo que se hizo? ¿Verdad? O sea, ahí desde luego que usted dice, no, por supuesto que se ocupan más recursos, pero el problema es que seguimos centrados en la misma ejecución propia como país, que es ahí donde debería centrarse la discusión de cómo arreglar eso. Bueno, bueno, estamos más centrados en los temas pero muy banales. Pero eso que usted dice es muy importante en las dos perspectivas. Uno, el tema es de qué sirvió lo que se hizo. Y uno dice, bueno, es que uno tiene que entender que lo que uno hizo fue hacer algo para que volvieran a confiar en uno. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pasaba? Una reivindicación económica del país. Vamos a ver, en la práctica, yo estuve como viceministro de Hacienda en el gobierno de don Abel Pacheco. Se aprobó una reforma fiscal bastante ambiciosa. Después se cayó en la sala.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya en ese entonces uno siempre llegaba y le decía a las calificadoras de riesgo, vea, es que ya la reforma fiscal ya la tenemos ahí. Ya la tenemos ahí. Pasamos, no sé, 20 años tratando de aprobar una reforma fiscal. Entonces, si uno no ha aprobado una reforma fiscal, digamos, no había ninguna posibilidad de que le volvieran a creer que uno era un país serio. O sea, la reforma fiscal era para demostrar que era un país, que Costa Rica es un país serio y que cuando las circunstancias lo ameritan, está capacitado para tomarse la medicina aunque sepa fea. Era para eso. Pero de alguna manera, y entonces en función de eso, abrir espacio, por ejemplo, para que usted pudiera ir a los mercados internacionales de capital a pedir plata y le prestaran. O sea, abrir espacio para los eurobonos. Pero si usted no completa la tarea, por ejemplo, en financiarse un poco más afuera, a un menor costo, y dejar un poco más de espacio local para el sector privado, entonces se queda a medio camino. Y la otra cosa súper importante es hay que generar empleo. Claro. Hay que reactivar la economía. Y para reactivar la economía hoy tienen que suceder dos cosas muy claras. Una es, el Estado tiene que ejecutar eficientemente los proyectos de inversión pública que están financiados, que tienen los recursos, más bien, de los cuales nosotros pagamos todos los meses comisiones de compromiso por no usar esa plata. Es decir, eso hay que ejecutarlo, hay que moverlo a un mejor ritmo y después hay que abrirle un poco más de espacio al sector privado para que haga cosas. O sea, es decir, sí, generar más confianza. Generar confianza y mover las cosas. Porque, por ejemplo, aquí en esta región, que es una región muy progresista, de hace poco vino alguna delegación de gobierno con el tren exactamente, de carga de Limón, no me acuerdo cómo se llama. Sí, llegar a Muelle. Y que quiere llegar a Muelle. Excelente idea, súper interesante, muy, muy atractivo desde el punto de vista de desarrollar esa zona de Muelle como una suerte de terminal multimodal de carga y todo este tipo, súper interesante. La pregunta es, ¿y para cuándo? Y entonces ahí el problema que tenemos es que desafortunadamente esa respuesta, ¿y para cuándo?, no está lo suficientemente clara. Don Álvaro, yo estoy seguro que en Copelesca a usted llega y usted plantea un proyecto y en ese proyecto usted tiene un cronograma y ese cronograma tiene unas determinadas fechas y posiblemente don Omar le dice, Álvaro, hoy usted tenía que cumplir tal fecha, ¿qué pasó? Bueno, ¿dónde están las fechas que el ciudadano puede ver sobre, por ejemplo, sobre los principales hitos de la construcción de la Ruta 32? Ya, imagínese. ¿Cuándo es? ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que tiene que suceder mañana? No, y no sea nada, que sale más carísimo después que lo que se programó porque tiene que poner una adenda porque en tal fecha no se ejecutó la plata porque hubo un huracán y ahí va. Terrible, digamos. Se da cuenta, costó 2 veces la carretera. Claro, o tiene uno, digamos, y vamos a ver, por dicha hay instituciones públicas que tienen gente competente, pero tiene uno, por ejemplo, al ICE hoy, asumiendo un costo importante el gobierno para que el ICE esté ahí medio sosteniendo la burra mientras algún día se relicita o se relanza el proyecto de construcción de la carretera San Carlos. ¿Cuándo se retoman las obras de la carretera San Carlos? ¿Y para cuándo? ¿Y para construirla cuándo? Es decir, lo que digo yo es, el país no se puede dar esos lujos. Hay mucha improvisación. Y además súmele eso, que cada 2 años hay elecciones. Bueno, y ahí comienza la discusión en que si tengo que aprobarlo o no aprobarlo, porque todo pasa por ahí. Bueno, ese es otro tema complicadísimo, y usted te lo tiene razón, ¿verdad? El próximo año hay elecciones de alcalde, y entonces realmente los ciclos políticos en este país ni siquiera son de 4 años, sino que son de 2. Son de 2, lo cual pone más difícil la situación. A mí me preocupa mucho de eso, y me preocupa realmente que los costarricenses, no digo que la mayoría, andan como perdidos, ¿verdad? Yo no sé si esa anestesia también es necesaria tenerla como para no preocuparse mucho, ¿verdad? Andar pensando en otro tipo de cosas más que en lo que debíamos preocuparnos. Y no sé hasta dónde más bien entremos en más pobreza o el poder adquisitivo de los costarricenses cada vez se disminuya más, lo cual va a tener una repercusión fuertemente en el mercado.
Y yo lo veo aquí en San Carlos, sobre todo que aquí, como decía el presidente de la Cámara de Comercio, decía que aquí el metro cuadrado por alquiler es más caro que en Miami. Digamos, uno se pone a ver toda esa coyuntura y dice, señor, ¿hacia dónde vamos? Sí. Lo cual a uno le preocupa en el tema de la juventud que se está graduando en las universidades, la poca ejecución que hay, no sé, ahí no vamos bien, es lo que sí, siento. Y a mí me preocupan dos cosas ahí que usted menciona bien. Y es que, vamos a ver, alguna gente, hoy está de moda pensar en el largo plazo. Y entonces, todo el mundo, usted llega y plantea el plan de descarbonización al 2030, creo, 2050. El plan de movilidad eléctrica al 2035. Y eso está muy bien. Y la gente de alguna manera se autocomplace diciendo, soy un visionario. Estoy viendo allá, veo el mundo a 30 años plazo. El tema práctico es, si usted no se enfoca en pensar también en qué va a hacer en el corto plazo, puede ser que cuando usted llegue a aquel paraíso sin CO2 o aquel paraíso descarbonizado, ya se murió de hambre. Así es. Entonces, yo creo que eso es un tema complicado que desafortunadamente tenemos que cambiar. O sea, es decir, está muy bien pensar en el largo plazo y tratar de ser visionario, pero además de ser visionario, usted tiene que ser efectivo, tiene que ser eficiente práctico hoy, ahora, tiene que ser eficiente hoy, tiene que ejecutar hoy, tiene que decir qué es lo que va a suceder mañana, porque la gente necesita comer ahora en la noche. No necesita, digamos, usted no puede darle a la gente, no le puede pretender que la gente espere porque diga, mire, es que en el 2050 usted se va a comer un sándwich con la conciencia tranquila de que es un sándwich descarbonizado. Eso está muy bien. O sea, yo no critico eso, pero yo lo que digo es, usted tiene que pensar en el 12% de desempleo que tiene hoy, la gente que no puede comer hoy, y para eso usted está obligado a actuar mañana y a tener plazos de lo que va a pasar mañana. Que lamentablemente y eso no está sucediendo. es lo que no ve uno ahora. Y eso que usted dice descarbonización ahora a mí me hace, digámosle, no me hace gracia, sino que uno se pone a ver que es como la tendencia actual de la nueva administración, ¿verdad? Es como la moda. Sin embargo, eso no resuelve los problemas viales de Costa Rica, tener carros eléctricos. Porque al final es lo mismo, digámosle. Entonces, cuando usted dice que lo lento que somos en obra pública, pensemos en mejorar la obra pública vial. Pensemos también en carros eléctricos, pero pensemos también en la obra pública, porque la gente va a seguir yendo va a viajar si no hay alternativas en el mismo carro, aunque sea eléctrico o no eléctrico. Y entonces, ¿cuánto se gasta también? ¿Cuánto implica todo lo que estamos pasando a nivel vial en la economía costarricense? Claro, y desde el punto de vista país, veamos, a mí me parece muy ambicioso y me gusta el plan de descarbonización, pero el tema práctico no es incentivándole a alguien de que porque compró un carro eléctrico no tenga restricción vehicular, que vamos a resolver los problemas de este país. Claro. Usted necesita desarrollar sistemas de transporte público masivo que sean eficientes y que idealmente descarbonizados. Deje el carro aquí, todo el mundo aquí va en tren. Pero entonces haga eso y haga que ese proyecto se mueva. Y entonces yo creo que el riesgo más severo que yo veo hoy es que a mí me gusta en general esa visión de largo plazo del gobierno, pero hay que exigir cuál es la agenda de corto plazo también. Pero el desempleo va creciendo, estamos en una coyuntura que puede haber más pobreza. No se están dando buenas señales, y lo peor, que yo sé que es un tema de medios de comunicación y también se ocupa, vienen a decir, bueno, ya vino el Fondo Monetario y todavía dice que faltan más impuestos, y usted ya ve a los empresarios reaccionando de que ¿por qué más impuestos? Y por el otro lado, noticias en que una empresa evadió 25.000 millones y que en 13.000 contenedores no sé qué, va una evasión grandísima por ahí, tampoco ve acciones, lo único que ve es recoger dinero. Entonces me parece que estamos en un tiempo donde hay muchos mensajes. Uno quisiera que sean mensajes más positivos, no con eso hay que ser muy negativo, lo que hay que ser es precavido a la hora de hacer ciertos movimientos. Claro, yo sé que ya estamos cerca del final del tiempo. Ajá. Y entonces efectivamente yo creo que usted hace un cierre que es muy, muy, muy positivo. Vamos a ver, yo creo que lo correcto es tal cual usted lo plantea.
digamos, hoy uno tiene una economía que crece más lentamente y todavía tiene una amenaza de incremento en las tasas de interés si el gobierno tiene que ir a financiar todo su déficit y lo que le vence de deuda en el mercado local. Entonces, yo creo que hoy no hay, digamos, lo más prudente es estar uno, digamos, a la expectativa. Entonces, hoy no es el día para ir a comprar el carro, para ampliar la casa, para ese tipo. No es el momento para hacerlo. Para ir a viajar y gastar un montón de plata. Ahora, yo creo que el país, que el gobierno necesita que usted y yo recuperemos efectivamente la confianza y que sí queramos reactivar proyectos de inversión, consumo y eso. Y eso se hace por dos vías. Se hace demostrando capacidad para financiar el déficit, idealmente en el mercado externo, y bajar un poquito la tasa de interés. Y se hace mejorando el ritmo de ejecución de obra pública. O sea, que realmente uno comience a ver que esa carretera San Carlos se vuelve a construir y que va construyéndose aceleradamente y que comienza a ver gente trabajando ahí, gente que va a una sodita a comer, que se hospeda, es decir, que se comienza a activar la economía. Igual la 32, totalmente. Es decir, pero es urgente de que de alguna manera el gobierno, digamos, complemente esa muy interesante agenda al 2035 con la agenda a septiembre del 2018. A mí me interesa, de la misma manera que me interesa muchísimo, perdón, 2019 exactamente, a mí me interesa muchísimo saber que para el 2030 hay unas metas muy valiosas como país, pero yo quiero saber cuáles son las metas a septiembre del 2019, para ver si se cumplen después, porque esas digamos, son, lo otro es muy importante, pero estas otras son urgentes y uno no puede tampoco descuidar lo urgente cuando de lo urgente depende la comida de 294,000 costarricenses que hoy están desempleados. Muchas gracias, Roy. Y bueno, espero que este programa les haya gustado, sobre todo en el tema de la precaución, desde el punto de vista económico. Bueno, uno dice, bueno, es que tampoco se puede viajar. Bueno, y si ya tiene la plata, pues que viaje, por supuesto, pero teniendo claro de que hay que ser un poco precavido en los movimientos económicos que se puedan hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tenemos un programa que tiene que ver con un padecimiento muy grande que tienen muchos sancarleños, que es con lo que llaman la apnea del sueño, ¿verdad? Son problemas del sueño. Vamos a estar hablando de ese tema el próximo miércoles para que nos acompañen en tertulia. Yo espero no haber complicado ese problema de sueño de la gente hoy. No. No, por el contrario, más bien en medio de una incertidumbre hay que discutir más de este tema. Claro. Gracias y nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.